¿Y por qué digo que el iniciativa tiene un impacto negativo en la parte ambiental? Bueno, porque CFE realmente no tiene energías solar fotovoltaica, por ejemplo, o eólicas, que son los grandes aceleradores en el mundo de la transición energética, ¿no? De la descarbonización de la matriz energética de las economías. Las implicaciones van por las finanzas públicas, van por la parte ambiental y van también por el mensaje de que el Estado mexicano no está comprometido con el Estado de Derecho. Es una inversión y es un freno a la transición energética en este país. Vamos a ponerlo con números, por ejemplo. México en París, en el Acuerdo de París de 2015 y ratificado en la cumbre de Glasgow del año pasado, de noviembre del año pasado, se comprometió que para 2024 generaría 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, le quiero agradecer el que esté con nosotros y además en un momento muy, muy especial dentro de lo que está pasando en nuestro país, con Óscar Ocampo, que es coordinador de energía del Instituto Mexicano de la Competitividad. Se ha hablado al principio de este programa, hablábamos del análisis que hacía la revista The Economist sobre la posible reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ha habido una serie de reacciones sobre el artículo puesto y propuesto por The Economist, que me gustaría platicar con Óscar Ocampo, a quien saludo esta mañana con mucho gusto. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. Encantado de platicar contigo y tu auditorio esta mañana. Muchas gracias. Pues yo creo que ya se ha hablado mucho sobre las energías renovables, que pareciera como que en México no tienen ya en este momento un espacio igual al que tenían cuando fueron atraídas a México para que invirtieran en el país. Las reglas han cambiado y, bueno, quieren cambiarse, y el presidente de la República tiene la idea de que somos autosuficientes en la energía como se producía, Óscar, en el pasado, no como se está empezando a lograr obtener energía en el presente y sobre todo hacia el futuro. ¿Qué me dices al respecto? ¿Qué es lo que piensa el IMCO? Así es, bueno, las reglas han cambiado y se pretenden seguir cambiando, ¿no? Porque aunque no se ha aprobado, y esperemos no se apruebe la iniciativa de reforma constitucional, en los últimos 3 años se han venido dando cambios en la esfera administrativa, en la esfera regulatoria, que han tenido impactos bien significativos. Por ejemplo, como bien mencionabas ahorita, en la expansión de energías renovables, por poner un ejemplo. También recordemos que pasó la ley de la industria eléctrica, que actualmente se encuentra suspendida, pero que igual implicaba un retroceso en la capacidad de este país para atraer y expandir la capacidad instalada en materia renovable. Y bueno, finalmente tenemos la iniciativa de reforma constitucional que pretende ahora sí de tajo cerrar la posibilidad de inversión privada en la generación eléctrica, lo cual tiene 4 implicaciones altamente negativas para la competitividad de este país. La primera es, por supuesto, la parte ambiental, ¿no? Que es lo que comentamos, de que se cierran los mecanismos que han sido altamente exitosos, y esto también hay que mencionarlo. México fue muy exitoso, por ejemplo, en las 3 subastas de largo plazo para captar inversiones en energías renovables. ¿Y por qué digo que el iniciativa tiene un impacto negativo en la parte ambiental? Bueno, porque CFE realmente no tiene energías solar fotovoltaica, por ejemplo, o eólicas, que son los grandes aceleradores en el mundo de la transición energética, ¿no? De la descarbonización de la matriz energética de las economías. En segundo lugar está el impacto en finanzas públicas, porque Comisión Federal de Electricidad, en el fondo, produce energía eléctrica significativamente más costosa que la iniciativa privada. En promedio, CFE produce 40% por encima del costo de generación de los privados, que además en su mayoría son renovables o con ciclos combinados que también son más limpios que los de Comisión Federal de Electricidad. En tercer lugar está la parte de Estado de Derecho, porque al cambiar la legislación, en los hechos, y se vuelve inviable la operación de los activos que se han instalado con los años en generación privada en México. Para dimensionar esto, estamos hablando más o menos de 44 mil millones de dólares en inversiones comprometidas, y de estos 44 mil millones, lo más interesante es que 26 mil millones aproximadamente corresponden precisamente a energías renovables.
Y el cuarto gran impacto es la parte internacional, es en los compromisos internacionales, en los tratados comerciales de los que México es parte. Por no ir muy lejos, pensemos en el TEMEC o en el TIPAD con nuestros socios en Asia-Pacífico, o también, por ejemplo, en la modernización del Tratado México-Unión Europea, que actualmente está pendiente de ratificarse y donde está nuevamente plenamente consolidada la apertura 2013-14 del sector eléctrico. Así es que las implicaciones van por las finanzas públicas, van por la parte ambiental y van también por el mensaje de que el Estado mexicano no está comprometido con el Estado de Derecho. Así de sencillo. Ahora, en todo esto, estoy viendo que hacia el futuro hay una apuesta que está haciendo el mundo. Vemos países que están ya basados en gran parte de lo que es el porcentaje de lo que producen en energías sustentables. Te hablo de los Países Bajos, por ejemplo, o te hablo de Francia, por ejemplo, o te hablo del Reino Unido, por ejemplo, o el esfuerzo enorme que está haciendo en China para este mismo sentido. En México, creo que aparte de todo esto que es económico, podríamos, Oscar, perder el tiempo. Y el tiempo es oro. Y hay que saber y decirle a nuestro público que la generación de proyectos de mediano y de largo plazo son de mediano y de largo plazo y se llevan muchos años en implementar. Las políticas públicas van cambiando así como con gran lentitud, como un enorme saurio que se está moviendo a pasos muy penuriosos, pero que se tienen que dar para que en el futuro evitemos lo que se podría presentar, que sería, en primer lugar, una incapacidad de la generación de energías para poder cumplir con las demandas por el desarrollo, y por otra parte, en esta incapacidad habría lo que se da ya en algunos países, que son apagones casi programados y un costo país muy pesado que hará para tú que estás joven, pues para cuando lleguen las siguientes generaciones, vamos a tener un país poco preparado para las enormes demandas que habrá sobre las ofertas que tendremos en función de la energía que habría que ponerle a todo esto. Lo que mencionas es importantísimo. O sea, la transición energética no puede esperar por sexenios, no puede esperar de fluctuaciones políticas o de los vaivenes en la política de este país. Al final del día, como bien mencionas, son proyectos que toman muchos años de desarrollarse, de captar la inversión, de gestionar permisos, hacer estudios, etcétera. Así cada año que se pierde con esto, eso es una inversión y es un freno a la transición energética en este país. Vamos a ponerlo con números, por ejemplo. México en París, en el Acuerdo de París de 2015 y ratificado en la cumbre de Glasgow del año pasado, de noviembre del año pasado, se comprometió que para 2024 generaría 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias. Lo que ha venido sucediendo en los últimos 3 años implica que México no va a cumplir con esa meta y que ya la misma Secretaría de Energía reconoce que no se va a cumplir con esa meta. En su instrumento de planeación del Sistema Eléctrico Nacional, que es un documento que se llama PRODECEN, ya reconoce que para 2024 vamos a llegar únicamente al 31% de generación eléctrica a partir de fuentes limpias. Es decir, estos 4 puntos porcentuales es algo que se pudo haber evitado sin hacer mayores cambios realmente, básicamente siguiendo con más subastas de largo plazo, con más inversiones pública y privada, porque en el fondo no nos importa si la inversión en renovables es pública o es privada, nos importa quién nos puede ofrecer energía a precios competitivos, limpia y confiable. Si somos privados, bueno, realmente es un poco absurdo ponerle las trabas, ¿no? Para expandir la capacidad renovable de estos actores, pero el impacto tangible es que México no va a cumplir con sus compromisos, y más allá del compromiso en sí mismo, la parte ambiental y la parte que mencionabas ahorita de futuras generaciones es bien importante, porque México no puede irse por la libre en este tema. Si todo el mundo va en una dirección, México no puede ser quien argumente que por su nivel de desarrollo merece medidas disconformes o medidas menos estrictas que sus contrapartes internacionales. Un país como México, la 15ª economía del mundo, es un poco absurdo que argumente esto. No, esto está absolutamente absurdo. Y este mundo de lo absurdo, es lo que aquí estamos tratando de poner sobre la mesa, y esperamos
que, digamos, hay decisiones que son milagrosas, ¿no? Esperamos que esta reforma a la ley de la industria eléctrica simplemente así no pase. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano de la Competitividad, te agradezco muchísimo el que hayas tomado esta comunicación. Gracias y que tengas una buena mañana. A ti, Pedro, igualmente. Gracias, Óscar. Gracias y buenos días. Central FM. Equilibrio.